Capítulo 13. El método psicoanalítico en los adolescentes. Retos, obstáculos y beneficios. Este capítulo estará destinado a la revisión de distintas perspectivas sobre el abordaje psicoanalítico con adolescentes. Este será el punto de partida para dar cuenta de algunas problemáticas frecuentes en la clínica con este tipo de pacientes. Los aspectos en los que centraré mi atención para reflexionar sobre el tema serán las entrevistas iniciales, el contacto con los padres, la resistencia, la transferencia, contratransferencia, la interpretación y la finalización del tratamiento. En 1972, el Journal of the American Psychoanalytic Association publicó un panel en el que se discutieron las indicaciones y contraindicaciones del psicoanálisis en adolescentes. Fueron retomadas entonces las reflexiones de algunos autores que han dudado de la eficacia del proceso analítico en este tipo de pacientes. Los argumentos son distintos y están en función del modelo de la mente del cual se parte para concebir la adolescencia. Entre las características de los adolescentes que dificultan la implementación del tratamiento, pueden enumerarse las siguientes: su estado de duelo y retraimiento narcisista, el establecimiento de la transferencia. Su tendencia a la acción obstaculiza la realización de una tarea que requiere de reflexión. Su escasa tolerancia a la frustración y apego a las condiciones del encuadre. La inmadurez y debilidad de su yo. Su predisposición a vivir más en el mundo externo que en el interno. Su tendencia a actuar en la transferencia. Así como su recién necesidad de separación de los padres. Hay que precisar, no obstante, que estas problemáticas no son muy distintas de las que presentan los pacientes borderlines. En esto se han implementado algunas adecuaciones de la técnica clásica utilizadas con pacientes neuróticos a fin de posibilitar el trabajo analítico y obtener modificaciones en el paciente. 13.1 Antecedentes y posturas técnicas en el tratamiento con adolescentes. El método psicoanalítico que hoy conocemos fue establecido y delimitado por Sigmund Freud. Los planteamientos fundamentales de este procedimiento pueden encontrarse en trabajos como El método psicoanalítico, 1904, sobre psicoterapia, 1905, o Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. 1912. 218. En ellos, Freud deslinda al psicoanálisis de otras psicoterapias de apoyo, las cuales recurren principalmente a la sugestión. Su propuesta plantea la introducción de un tratamiento enfocado en la mente a partir de una relación establecida entre paciente y analista, cuya base es la comunicación tanto verbal como preverbal. Una de las finalidades principales del tratamiento es que el paciente conozca los aspectos que ignora de su personalidad. Fuchs gracias a ello puede modificar sus síntomas o su personalidad. Etchegoyen, 1986 en 28. La interacción entre paciente y analista, siguiendo a Freud, debe estar regulada por ciertos principios. El primero de ellos es la asociación libre, que constituye la regla fundamental. Consiste en la observación, por parte del paciente, de su estado mental, previa solicitud del analista, así como la comunicación, espontánea y sincera, de sus ocurrencias, incluyendo a aquellas que le resultan desagradables o carentes de importancia. A cambio, el analista ofrece discreción, así como una escucha atenta que le permita establecer contacto no solo con los contenidos conscientes e inconscientes de la mente del paciente, sino también de la suya. El segundo de estos principios es la interpretación, principal instrumento del analista, cuyo compromiso es descubrir la verdad sin recurrir al apoyo o a la sugestión. La interpretación consiste en señalar al paciente los aspectos que desconoce de sí mismo y que pertenecen a su realidad psíquica. El tercero es la comprensión de la transferencia. El paciente no considera al analista desde la realidad objetiva, transfiere a él sentimientos y reacciones establecidas previamente con personas de su infancia y su pasado. Finalmente se encuentra la regla de abstinencia y el encuadre, que alienta a no satisfacer las demandas del paciente y a no dar consejos. Freud precisó que la estabilidad del encuadre permite observar con mayor precisión el fenómeno de la transferencia. De la misma manera, fijó algunas de las indicaciones y contraindicaciones de la terapia psicoanalítica en la conferencia de 1904. Como es sabido, estos criterios han sufrido transformaciones con el paso del tiempo. Para Freud, la psiconeurosis constituyen el objeto específico del psicoanálisis. Por otra parte, a pesar de haber supervisado el caso de un niño y de alentar a sus colegas a indagar lo que ocurre en la mente de estos pacientes, Freud pensaba que el procedimiento psicoanalítico no podía aplicarse a niños ni a personas mayores.
Afirma que después de los 50 años la vida mental carece de plasticidad, además de que el cúmulo de material puede prolongar el análisis indefinidamente. Reiteró además, en todos sus artículos sobre técnica, su pesimismo sobre la eficacia del tratamiento en pacientes psicóticos. 219. En 1914 concluyó que las neurosis narcisistas, entre ellas la psicosis, no presentan fenómenos transferenciales al romper el contacto con la realidad externa y retirar la libido sobre el yo. Señaló también que en casos graves como el suicidio o la anorexia, en los que está en riesgo la vida del paciente, el psicoanálisis está contraindicado. Algunas de estas observaciones han sido refutadas y modificadas actualmente. Criterios como los correspondientes a la edad del paciente han cambiado, haciéndose más flexibles. Se ha establecido así que la edad no implica una norma fija de contraindicación y que ello más bien está en función de cada persona. El psicoanálisis ha sido implementado así tanto en niños como en personas mayores, con muy buenos resultados. En relación con la psicosis, los aportes de Bayan, y previamente los de Abraham, mostraron que, contrario a lo que Freud pensaba, el fenómeno de la transferencia se produce en estos pacientes. Sin embargo, la transferencia psicótica o de la parte psicótica de la personalidad es tan intensa, precipitada y abrumadora, que vuelve realmente difícil la tarea. Por esta razón, los alcances terapéuticos son reservados. En cuanto a la aplicación del psicoanálisis en adolescentes, no fueron sino los autores postfreudianos los que de manera específica se ocuparon de las vicisitudes del tratamiento en este tipo de pacientes. Respecto a nuestro tema de interés, se pueden distinguir tres distintas posturas y actitudes frente al tratamiento de adolescentes, representadas por las ideas de Anna Freud, Klein y Bloss. 13. 1.1 Anna Freud. La inconveniencia de llevar a cabo un tratamiento analítico en adolescentes con excepción de la patología. En su artículo, Adolescence, según lo expliqué anteriormente, Anna Freud, 1958, expone algunas ideas sobre la adolescencia influida en gran medida por los aportes de Freud en relación con la metamorfosis puberal. En términos generales, su concepción de la adolescencia debe mucho a la teoría de la evolución libidinal, así como al modelo económico de la metapsicología freudiana. En este contexto, Anna Freud advierte ciertas semejanzas entre los adolescentes y las personas que están viviendo un duelo. Según observa, en ambos predomina un cierto retraimiento narcisista, así como una retirada de las catexias a los objetos amorosos. A la luz de estas reflexiones, la autora establece las siguientes problemáticas en el tratamiento con adolescentes. 1. Resulta sumamente complicado reconstruir las experiencias adolescentes en los análisis de adultos. La autora observa que no se trata de amnesia infantil. 220. En sentido estricto, los recuerdos del periodo adolescente encubren experiencias infantiles que han sido reprimidas. Estos recuerdos se presentan además como hechos disociados de la vivencia afectiva. Así, una paciente adulta evocó un sueño en el que depilaba el pecho de su padre y este tenía un pene pequeño. Después de referirlo, afirmó que su mente estaba en blanco. Agregó también que tenía imágenes de su adolescencia en las cuales el padre la abrazaba y ella pensaba que era el hombre perfecto. Sin embargo, era incapaz de recordar los sentimientos que esta situación le despertaba. Podernos observar que, en este recuerdo, es difícil para la paciente discriminar si se trata de una represión de la adolescencia o de la infancia o de la desconexión del afecto. 2. La rebeldía contra los padres se desplaza en el vínculo transferencial, induciendo a un rompimiento prematuro con el analista. La falta de catectización de la figura del analista, como sucede en los estados de duelo y enamoramiento, genera un estado afectivo que dificulta la transferencia. Anna Freud sostiene que, en el caso de la adolescencia normal, lo que el joven necesita es tiempo y libertad para encontrar sus propias soluciones. Cuando los jóvenes recurren a defensas excesivas que actúan como barreras que impiden el progreso, en general debido a una fuerte fijación con la madre preedípica, la intervención terapéutica se vuelve necesaria a fin de eliminar las restricciones internas y poner en marcha el desarrollo hasta entonces interrumpido. Freud, A. 1958 en 259. En 1951 Spiegel ya se mostraba en desacuerdo con el pesimismo prevaleciente en la implementación del tratamiento en adolescentes, insistiendo en la necesidad de adaptar la técnica para atenderlos. Spiegel observa que el comportamiento adolescente en su modalidad normal implica cambios impredecibles y tiende a ser caótico. Para el autor, es esta la razón de las intensas resistencias.
Por lo general, las conductas impulsivas que caracterizan a los jóvenes están encaminadas a provocar una respuesta determinada en el analista. Así, en lugar de utilizar el espacio analítico como fuente de comprensión y esclarecimiento de sus problemas, los adolescentes tienden a exigir una gratificación inmediata. Ante esta situación, el autor recomienda la neutralidad, la abstinencia y el uso de la interpretación. Conviene ilustrar lo anterior con un par de ejemplos clínicos. En primer lugar, recuerdo el tratamiento de un adolescente de 15 años que, a la mitad de la sesión y con el argumento de sentirse cansado, solía tenderse en el piso para seguir conversando. Este comportamiento puede entenderse como un modo de comunicar su deseo de usar el diván y, de este modo, ser tratado como adulto, aunque también puede interpretarse como una manera de convertir la sesión en un monólogo destinado a impactar y seducir a la analista, de la misma forma que lo hacía en las reuniones con sus amigos y, en general, con sus padres, buscando despertar admiración. 221. Este chico además solía hablar muy rápido, en un tono maníaco, pasando de un tema a otro y manteniendo distancia con sus preocupaciones la mayor parte del tiempo. Recuerdo también a otro chico de 13 años que insistía en que lo acompañara a su coche para mostrarme el motor. En otras ocasiones llegaba al consultorio con una patineta, intentando convertirme en la espectadora de sus nuevas hazañas, una clara alusión a la curiosidad y ansiedad, ambas motivadas por los cambios de su cuerpo. Se trata de estados experimentados también en la infancia, aunque en relación con el cuerpo sexual de sus padres. 13. 1.2 Bloss, la necesidad del tratamiento en un periodo específico que tiene sus propios conflictos y características. Peter Bloss, 1979, por su parte, mostró un especial interés a favor del tratamiento psicoanalítico en adolescentes, afirmando que la adolescencia juega un papel decisivo en la formación del carácter y la neurosis adulta. La patología, según el autor, comienza en la infancia pero se consolida en la adolescencia. Cada etapa de la vida, pero esencialmente la adolescencia, aporta algo novedoso que vuelve más complejo el funcionamiento mental. En este sentido, el análisis aporta conflictos al paciente, en contraste con las terapias que intentan solo resolverlos o aliviarlos rápidamente. Bloss sostiene incluso que la implementación del tratamiento en la adolescencia puede resultar ideal, ya que puede evitar una patología más grave en la edad adulta. La tarea principal en esta etapa, de acuerdo con Bloss, es favorecer el proceso adolescente y restaurar un funcionamiento psíquico óptimo. Sin embargo, aclara que, contrariamente a la versión popular, el funcionamiento psíquico óptimo es el que tolera el dolor mental. En esta misma línea están las ideas de Moses Lofer, pionero en el tratamiento de adolescentes con patologías severas. Mientras sus colegas del Anna Freud Centre, Hampstead Clinic, se mostraron escépticos del psicoanálisis con adolescentes, ya que estos no son receptivos a las interpretaciones, Lofer, junto a su esposa Egle Lofer, Mervyn Glasser, Maurice Friedman y Meyer Wohl, fundó el Brent Centre for Young People en 1967 para el tratamiento psicoanalítico en pacientes adolescentes. En dicho centro, bajo el liderazgo de Moses Lofer, analistas entrenados trabajan en psicoanálisis en sesiones de 5 veces por semana con adolescentes que han sido tipificados con breakdown, que han intentado suicidarse, o que han sufrido automutilaciones, fracasos escolares, actividades impulsivas, promiscuas y adictivas. 222. Moses y Eagle Lofer han ganado fama internacional y han presentado numerosas conferencias en Estados Unidos, Europa y América Latina sobre el tratamiento con adolescentes. Recomiendo ampliamente para profundizar sobre este tema la lectura de su libro Psychoanalytic Treatment in Adolescente, Clinical Studies, 1989. François Ladame, por cierto, fundó en Suiza un servicio para adolescentes inspirado en las ideas de los Lofer. Algunos aspectos de la técnica según la etapa adolescente. Los siguientes autores detallan problemas, conflictos y técnicas específicos de cada periodo de la adolescencia. Gillard, 1961, de la misma manera que Bloss, hace una división cronológica de la adolescencia en distintas fases, las cuales suponen diferencias metapsicológicas basadas en el predominio de pulsiones y defensas. La autora, que ha escrito varios trabajos sobre la técnica con adolescentes, sostiene que existen diferencias considerables en cuanto a estructuras de personalidad entre un adolescente temprano, de 12 a 14 años, y uno que se encuentra en la etapa tardía, entre 17 y 19 años de edad. Para Gillard, el tratamiento de los adolescentes tempranos es una tarea difícil,
pues se trata de un periodo en el que predomina una actitud de desafío y rechazo al analista, quien es visto como una extensión de los padres o de alguna figura de autoridad. En términos generales, el silencio como una forma de desafío aparece como un factor predominante en el tratamiento de estos adolescentes. Puede observarse además una tendencia a centrar la atención en la exhibición de sus destrezas físicas, así como un lenguaje en el que prevalecen las referencias anales, en contraste con la ausencia de comunicación reflexiva. Basándose en su experiencia, Gillard observa que en el análisis con adolescentes tempranos en ambos sexos hay un marcado desarrollo de las tendencias narcisistas. La provocación al analista refleja una necesidad de gratificación sadomasoquista a fin de calmar la culpa edípica. Las tendencias homosexuales pasivas y las inclinaciones sadomasoquistas son indicadores de fijaciones pregenitales que ponen en peligro el desarrollo emocional de la persona y pueden ser la causa de una estructura perversa en la vida adulta. Según Esman, citado por Shapiro, 2000, el adolescente temprano difícilmente puede convertirse en un paciente debido a que no cuenta con una buena disposición para entablar una relación con un adulto. Por otra parte, su tendencia a la acción, así como su recién descubierta autonomía, son aspectos que tienden a alejarlo rápidamente del tratamiento. 223. Shapiro, 2000, y Gillard, 1957, sostienen que durante la fase intermedia de la adolescencia, entre 15 y 18 años, lo que Bloss llamó adolescencia propiamente dicha, se produce cierto reacomodo de la eclosión puberal. Por esta razón, las posibilidades de buscar un análisis son mayores. Aunque la tendencia a rechazar ayuda y los estados de ánimo cambiantes todavía son rasgos frecuentes en los jóvenes, existen más probabilidades de realizar una modalidad de análisis muy parecida a la que se practica con los adultos. 13. 1.3 Klein y los postkleinianos, la adolescencia como periodo de repetición de conflictos centrales de la mente y sin particularidades. En relación con algunas de las propuestas de Melanie Klein, es probable que su tendencia a la clínica la haya mantenido al margen de los criterios diagnósticos y de edad para la indicación de un tratamiento analítico. Klein había llegado a la convicción de que el análisis de niños o adolescentes graves, si era llevado a cabo adecuadamente, podía favorecer no solo las condiciones de estos pacientes sino también las de su familia, aunque ello no implicara una cura completa. Las ideas de Klein sobre el tratamiento de adolescentes pueden seguirse en el trabajo La técnica del análisis en la pubertad, 1932. Para esta psicoanalista, el tratamiento de los adolescentes difiere del análisis de pacientes en periodo de latencia. En los primeros deben considerarse aspectos particulares como el resurgimiento de las pulsiones, el incremento de la actividad fantasmática, una mayor expresión de las emociones y la imaginación, así como manifestaciones más intensas de ansiedad. La autora sostiene que el análisis de los adolescentes está próximo al de los niños pequeños, solo que sus actividades tienen un contacto más directo con la realidad, lo que altera el carácter de sus fantasías. Klein observa que los adolescentes que han tenido éxito en desarrollar un yo estable durante el periodo de la latencia, generalmente poseen más recursos internos para modificar y modular la ansiedad. En contraste, los jóvenes carentes de fortaleza yoica, tienden a experimentar creciente ansiedad en el inicio de la pubertad, la cual tienden a disociar, negar y evacuar. Es necesario subrayar que Melanie Klein no introdujo cambios en la técnica con adolescentes, se limitó a observar que no hay un estándar que indique cómo debe ser el trabajo analítico en pacientes de esta edad. A diferencia de los adultos, observó que los niños recurren al juego para expresar sus fantasías. Este mecanismo resulta análogo a la asociación libre indicada en adultos. En el caso de los adolescentes, sin embargo, es necesaria una técnica más elástica por su necesidad de acción. 224. Klein advierte que la técnica debe oscilar entre un análisis cercano al practicado en adultos, con largos discursos sobre temas como el deporte, las carreras de autos, las conversaciones con sus amigos, los relatos acerca de la escuela, los héroes que admiran, algunas observaciones sobre su vestimenta o de su cuerpo, y la implementación de la técnica del juego y el dibujo. En su análisis del caso Ilse, Klein relata que al inicio del tratamiento solicitó a su joven paciente que se acostara, modificando rápidamente la técnica habitual para adultos por la de análisis de juego. Ello debido a la dificultad que la paciente tenía para expresar con palabras su estado mental. Uno de los aspectos que despertaron de inmediato la atención de Klein era los movimientos que hacía con sus manos, alisando constantemente los pliegues de su ropa mientras comparaba los muebles de su casa con los del consultorio, que le parecían más hermosos.
Klein interpretó este acontecimiento como una comparación que la paciente hacía de su cuerpo con el de su madre. Del mismo modo, interpretó el temor a dañar sus genitales con la masturbación. Este uso del lenguaje preverbal como un medio de expresión de las fantasías es evidente en el caso Dora, paciente que en una sesión llevó una carterita en la que introducía y sacaba los dedos, hecho que Freud relacionó con la masturbación, denominando a este tipo de expresiones, acciones sintomáticas. Resumiendo, para Klein, la diferencia entre el análisis de un adulto y el de un adolescente radica en los medios de expresión de las fantasías y no en los principios psicoanalíticos. Estos, de hecho, son los mismos en ambos casos. El establecimiento de la situación analítica a través de la interpretación de la transferencia, la ansiedad predominante y las fantasías subyacentes, en los cuales es necesario evitar toda medida educativa o influencia moral. 13.2 Desarrollos técnicos en función de la psicopatología, no de la edad cronológica. Para Eisler, la adolescencia no constituye un criterio de contraindicación del psicoanálisis, este depende más bien de la psicopatología a tratar. Por esta razón, para el fenómeno adolescente su propuesta es la flexibilidad en la técnica. En un trabajo innovador, Eisler, 1958, afirmó que no es posible establecer una técnica específica en el tratamiento de adolescentes, ya que estos presentan un incesante movimiento psicopatológico. Los comportamientos de este tipo de pacientes oscilan entre ser neuróticos, psicopáticos, perversos y psicóticos. Apoyado en estas reflexiones, el autor propone seguir los diferentes desarrollos técnicos de acuerdo con diversos cuadros psicopatológicos. 225. Así, el autor establece que a. Para la neurosis, la técnica clásica es la más adecuada. La capacidad de autoobservación y el sufrimiento que causa el síntoma son factores que conducen al neurótico a buscar ayuda. El análisis es producto de una combinación del análisis de la resistencia, de la transferencia y de lo reprimido. La interpretación es aquí la principal herramienta de trabajo del analista, pues de esta depende la disolución de la transferencia. B. En el caso de la psicopatía, los delincuentes carecen de deseo de cambio y no tienen capacidad de autoobservación, además, temen y desconfían del analista. Esta patología se debe más a un defecto estructural que a un conflicto. La técnica, por lo tanto, tendrá que focalizarse en construir elementos que son faltantes como la capacidad de pensar y de sentir culpa. Basándose en las ideas de Eichhorn, Eisler propone que el analista adopte el lugar de un superyo para el delincuente. La interpretación es poco utilizada. C. La ruptura con la realidad a través de pensamientos y percepciones que la falsifican, es el rasgo principal que define a un psicótico. La propuesta con este tipo de pacientes comprende dos tiempos. En el primero, es necesario penetrar la barrera de su aislamiento, favoreciendo la transferencia positiva y no interpretando las resistencias. El análisis de los contenidos está contemplado en el segundo tiempo. Para Eisler, la técnica del primer tiempo debe ser utilizada con algunos adolescentes. D. La transformación del síntoma en distónico para el yo es el objetivo principal tratándose del paciente perverso. En otras palabras, es necesario crear un conflicto en el paciente. Eisler enfatiza de este modo la necesidad de una flexibilidad técnica que permita acompañar el movimiento sintomático del paciente incluso en una misma sesión. Sin embargo, coincide con Freud al afirmar que el psicoanálisis debe contraindicarse en adolescentes suicidas o con trastornos de alimentación como la anorexia, criterios que han sido modificados actualmente. 13.3 La complejidad de la evaluación con adolescentes, entrevista y diagnóstico. Las entrevistas iniciales son aquellas realizadas antes de emprender un tratamiento psicoanalítico. Su finalidad es evaluar la personalidad del entrevistado a fin de poder discernir el tratamiento pertinente, se trate de un tratamiento psicoanalítico u otro tipo de intervención, una terapia familiar, una terapia de grupo, psiquiátrica, farmacológica o una combinación. 226. Encuentro con padres. En el caso específico del tratamiento con adolescentes, las entrevistas generalmente incluyen contacto con los padres, sobre todo si se trata de adolescencia temprana. En ocasiones, es necesario realizar una serie de entrevistas no solo para reflexionar sobre el problema, sino también para calmar la ansiedad familiar, frenar el ímpetu de los padres y la comunidad, obtener cambios rápidos y generar un clima más realista que permita establecer las condiciones para un tratamiento analítico adecuado. Marcelli, D. y Braconnier, A. 1997, han observado que estas entrevistas de evaluación pueden tener un efecto terapéutico,
pues la presencia del terapeuta y el hecho de compartir con él los problemas del adolescente, a menudo proporcionan alivio a la familia. Desde el punto de vista del encuadre, la técnica de estos primeros encuentros con los padres y adolescentes es la de una entrevista abierta. Se trata de generar un espacio en el que el joven pueda hablar sobre sí mismo y sus problemas sin ser juzgado. En un trabajo sobre el tema, Shapiro, 2000, ha llamado la atención sobre la conveniencia de que los contactos iniciales con el adolescente se lleven a cabo en una atmósfera amable y sincera. Sin embargo, la autoridad del analista no debe limitarse a crear confianza respecto a los alcances del método analítico. Un problema habitual en el tratamiento con adolescentes es que los padres delegan sus funciones parentales al analista. Es necesario entonces que éste precise sus limitaciones a fin de poder deslindarse de la tendencia de los padres y los adolescentes a convertirlo en un padre sustituto. En estos primeros encuentros debe explicarse además la diferencia entre el método elegido y otras propuestas psicoterapéuticas que prometen una liberación rápida de los síntomas. El siguiente material tomado de una supervisión puede ser útil para ejemplificar lo anterior. Después de haber encontrado a su hija alcoholizada en la calle, unos padres acudieron a una serie de entrevistas con una analista. El clima que prevaleció en este primer encuentro estuvo caracterizado por una excesiva ansiedad y exigencia de los padres, presionando así al terapeuta para que explicara a la joven lo riesgoso de su conducta y el daño a su futura reputación en caso de reincidir. Por su parte, el analista los tranquilizó, haciéndoles ver que se requería de tiempo para comprender a fondo las motivaciones subyacentes a la situación. En ese mismo trabajo, Shapiro, 2000, plantea que si el adolescente depende de los padres económicamente y son ellos los que se hacen cargo de pagar los honorarios, es importante integrarlos, ya sea que los vea alguien más o reuniéndose esporádicamente, a fin de poder establecer cierto grado de confianza que permita darle continuidad al tratamiento. 227. Afirma además que es indispensable avisar al joven de las reuniones con los padres y reportar detalladamente sobre los aspectos discutidos con ellos. Shapiro enfatiza la importancia de instruir al paciente en la idea de que ninguna actividad peligrosa está implicada en el trato de confidencialidad. Ciertamente, la ayuda de la familia es indispensable sobre todo en casos de adolescentes graves pues, de otro modo, la tarea del análisis resulta imposible. Aunque no hay normas fijas, en el caso de los adolescentes tardíos lo deseable es que el análisis sea privado. Sin embargo, resulta difícil oponerse a la insistencia de los padres por obtener información, sobre todo cuando son ellos los que pagan. En este sentido, Meltzer recomienda mantenerlos informados, evitando que participen. En otras palabras, es posible explicarles sobre la gravedad del trastorno adolescente sin que ello implique proporcionar información sobre lo que sucede dentro del análisis. Es necesario aclararles también que el trabajo de un analista se reduce a las observaciones que acontecen en la sesión, sin tomar en cuenta datos extraanalíticos, lo que pasa en la casa o el colegio. Por ejemplo, Meltzer, 1968 en 327. Por otro lado, el objetivo del análisis no es la modificación de la conducta, este es un resultado posterior a una comprensión más profunda de lo que hay detrás del comportamiento de un adolescente. En resumen, con los adolescentes tempranos las entrevistas incluyen contacto con los padres, quienes por lo general son los que hacen la llamada telefónica. Sigo en estos casos la misma técnica que el análisis de niños, en el sentido de hacer una o dos entrevistas con los padres sin la presencia del adolescente, buscando después dos entrevistas solo con este. También hago entrevistas de devolución y establecimiento del contrato con los padres y el paciente por separado. Con los adolescentes tardíos el análisis se asemeja al análisis de los adultos. Por lo tanto, ya Rose tiene poco o nulo contacto con los familiares del paciente. Desde luego, la ayuda de la familia se vuelve indispensable en los casos de patología grave. 13.4 Evaluación de la accesibilidad. Otro aspecto interesante alrededor de las entrevistas es la evaluación de la accesibilidad del paciente. El término ha sido introducido por Betty Joseph y permite apreciar en qué medida será posible emprender un tratamiento psicoanalítico. 228. Weidel, M. 1999, de la Clínica Tavistock, ha propuesto una serie de sesiones de evaluación que permiten al terapeuta explorar aspectos tales como la capacidad del adolescente para interesarse por su mundo interno, su grado de motivación para buscar ayuda, su grado de conciencia de sus dificultades actuales, así como su capacidad para autoobservarse, descubrir sus modos habituales de relacionarse y, en general, aspectos ignorados de sí mismo.
El terapeuta tiene además la posibilidad de evaluar en el adolescente su impulso al cambio y al desarrollo. Finalmente, la realización de diversas entrevistas tiene la finalidad de saber si el joven puede establecer una relación con el terapeuta que exija responsabilidad, compromiso y represente más una posibilidad de pensar que de descargar en él su ansiedad. En mi opinión, es solo sobre la marcha del tratamiento que puede evaluarse la disposición del adolescente al análisis. El interés por el conocimiento personal es independiente de la nosografía psiquiátrica. En este sentido, está más ligado al funcionamiento mental, al compromiso con la verdad y al interés por la indagación de la realidad psíquica. De estos factores depende el establecimiento de una alianza de trabajo, Brinson, 1965, o la colaboración de la parte adulta de la personalidad, Meltzer, en el transcurso del proceso. Se trata de que el paciente reconozca la existencia de un problema, además de la intención de investigarlo y resolverlo. 13. 4.1 Cuando no se reconocen los problemas. En general, es posible afirmar que los adolescentes no reconocen sus dificultades, pues tienden a atribuirlas a factores externos como problemas familiares, escolares o sociales. Con frecuencia, este tipo de pacientes es sometido a tratamiento porque su conducta preocupa a sus padres o porque la escuela recomienda la necesidad de una valoración psicológica. El tratamiento tiende a ser aceptado por jóvenes a los cuales sus síntomas les generan preocupación. Hay muchas variaciones entre un enfoque psicoanalítico y uno psiquiátrico. Para los psiquiatras, algunos adolescentes son absolutamente normales, sin embargo, desde la mirada psicoanalítica pueden aparecer con problemas, a pesar de su apariencia tranquila. Ejemplo de esto son los adolescentes que presentan problemas de carácter, los cuales no sufren y mantienen un determinado equilibrio, aunque su desarrollo se encuentra detenido, quedando al margen de la experimentación adolescente. Los adolescentes con un funcionamiento larente caracterizado por la obediencia, la dependencia y la cooperación hacia las figuras parentales, por ejemplo, no recurren a un tratamiento, pues sus dificultades son negadas. Del mismo modo, los familiares no ven en esta detención un problema, por lo que tienden a solicitar ayuda únicamente más adelante, cuando el adolescente debe enfrentar dificultades en sus relaciones y posee un sentimiento de soledad, inautenticidad e insatisfacción. 229. En el extremo opuesto se encuentran los jóvenes con problemas de conducta psicopática o adictiva, los cuales rara vez son enviados a tratamiento por falta de influencia parental, Meltzer, 1968 en 205. 13.5 Resistencias en el tratamiento con adolescentes. El descubrimiento de la resistencia constituye uno de los más valiosos aportes de Freud a la comprensión de la idea de conflicto psíquico, entendido como una lucha, dentro de la mente, entre una fuerza que tiende a recordar y otra que procura olvidar. Freud descubrió la resistencia en el tratamiento con pacientes histéricas. Se percató de que, al ejercer coerción sobre dichas pacientes para que hablen sobre algo, método de coerción asociativa, surge la resistencia que se opone al recuerdo, ya que éste produce displacer y dolor. Gracias al hallazgo de la resistencia, Freud pudo introducir la regla fundamental de la asociación libre, punto de partida del método psicoanalítico, Etchegoyen, 1986 en 31. Freud utilizó la palabra resistencia para referirse a todo aquello que representa un obstáculo para el trabajo analítico. Afirmó así que todo lo que se opone a la cura analítica y dificulta su progresión es una resistencia. Por su parte, Laplanche y Pontalis han llamado resistencia a todo aquello que, en actos o palabras, se opone a la posibilidad de hacer consciente lo inconsciente. Laplanche y Pontalis, 1968 en 384. Para dar cuenta del tema de la resistencia en la etapa adolescente, retomaré enseguida la clasificación que Freud estableció en Inhibición, Síntoma y Angustia, 1926, y que retoma en El esquema del psicoanálisis, 1938, donde distingue distintas formas de resistencia, las que provienen del yo, las que provienen del ello y las que provienen del superyo. 13. 5.1 Las resistencias del yo. Entre las resistencias de este tipo encontramos a la represión. El yo se protege en la conciencia a través de una defensa, una contrainvestidura, ante la intrusión de elementos perturbadores. Así, durante el tratamiento, el analista pretende que el paciente establezca con él una alianza que lo anime a explorar lo que le resulta desagradable. En este empeño, el analista se encuentra con la resistencia de su paciente. Freud la llamó resistencia de represión y sostuvo que ésta persiste a lo largo del tratamiento.
Vencer las resistencias se convierte en un objetivo esencial de la tarea analítica. Freud, 1938 en 179.